Hola, yo soy Camila González y esto es De lo que no se habla en Cosas de Cristianos, y en este capítulo estaremos hablando de un tema muy importante para todo cristiano y todo creyente, y es la alabanza y la adoración. Este es quizá uno de los temas más comunes dentro del cristianismo. Sin embargo, podemos ver que pocas veces se aborda desde una perspectiva bíblica. Si le preguntamos a alguien qué es la adoración o qué es la alabanza, nos va a decir: para mí la adoración o para mí la alabanza. Y vemos cómo el ser humano ha intentado redefinir las cosas, cómo el ser humano ha buscado sus propias definiciones. Y no digo que sea necesariamente malo, pero creo que es importante a la hora de definir las cosas que vienen de Dios, a la hora de definir a Dios mismo, siempre ir a su palabra y buscar una verdad que viene de la palabra de Dios. Por eso en este capítulo quiero abordar justamente este tema: ¿qué es la alabanza y qué es la adoración según la Biblia? Quizás todos nos hemos encontrado con la definición personal de que la alabanza y la adoración están completamente relacionados a la música, y que la adoración es música lenta y la alabanza es música más rápida, y ligamos así la definición de la alabanza y de la adoración a un compás, a un tempo, a una partitura. Hay quienes dicen que la adoración es un estilo de vida, y no es que esta definición esté mal, pero también es una interpretación personal que no está directamente relacionada con la definición bíblica, a menos que sepamos entender la definición bíblica y poder aplicar la adoración como un estilo de vida y no el estilo de vida como la definición de la adoración. En el Antiguo Testamento habían muchas palabras en el hebreo para la misma palabra alabanza. Vemos la palabra tejilá, samar, yadá, halel, barak, y todas estas palabras tienen algo en común y habla de una expresión, habla de una acción física o de algo que tenemos que decir o cantar. De hecho, la palabra barak significa arrodillarse en reverencia, y lo vemos en el Salmo 103:1, en donde dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Tenemos la palabra tejilá, que nos habla de algo que se expresa con nuestra boca, y dice: puso luego en mi boca cántico de alabanza. Nos está hablando también de un cántico. De hecho, la palabra tejilá se relaciona con cánticos espontáneos, con formas de expresión espontáneas hacia Dios. La palabra samar hace referencia a la música y es muy específica respecto a esto. Lo vemos en el Salmo 147:7, que dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Vemos la palabra halel, que habla de hacer un elogio, de celebrar con entusiasmo, y lo vemos en el Salmo 151, en donde dice: alabad a Dios en su santuario. Vemos que todas estas palabras tienen algo en común y habla de una expresión, pero también habla de reconocer quién es Dios. La alabanza es un medio de expresión para reconocer quién es Dios, para reconocer su soberanía, para reconocer su poder, para reconocer su santidad. Y la alabanza no solo la vemos en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Vemos la palabra aineo, que significa dar gloria a Dios con palabras, y esto lo vemos en Lucas 2:13-14, que dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Habla de una expresión, habla de decirlo con nuestra boca. Entonces entendemos, por un lado, que la alabanza no se refiere precisamente a un ritmo de música más rápido, pero sí se refiere a una expresión. Podemos alabar a través de la música, podemos alabar a través de cánticos, podemos alabar a través de instrumentos, reconociendo quién es Dios, y lo hacemos para reconocer quién es Dios. Habla también de levantar nuestras manos, de doblar nuestras rodillas. Todas estas son expresiones de alabanza. Por otro lado, tenemos la adoración, y este es un tema que tal vez es un poco más complejo, pero que es muy importante en la vida de todo cristiano, porque siempre hablamos de la adoración y muchas veces se cree que la adoración es un ritmo de música más lento. Decimos: la adoración es un estilo de vida, pero ¿a qué estilo de vida nos estamos refiriendo? Y en el Antiguo Testamento la palabra que se mencionaba para adoración era shasha, que literalmente significaba inclinarse o postrarse en reverencia, y se usaba cuando alguien se humillaba delante de Dios, reconociendo su majestad y su soberanía. Lo vemos en Éxodo 34:8, en donde dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona esta palabra, cada vez que se menciona adoró, sabemos que habla de una acción, de una postura, y es de arrodillarse y es de humillarse. Entonces entendemos que la adoración nos habla de una postura específica.
En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para adoración es proskuneo, que significa postrarse en sumisión, rendir homenaje. Se utiliza para describir una actitud de reverencia profunda hacia Dios. También habla de un reconocimiento de la soberanía de Dios. Entonces, proskuneo nos habla de una postura, y lo vemos en Mateo 28:9, en donde dice: y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Vemos que dice que abrazaron sus pies, vemos de esta postura de rendición. Sabemos que no nos arrodillamos delante de cualquier cosa. Bueno, hay quienes sí lo hacen tal vez, pero entendemos que en ese momento en que nos arrodillamos delante de algo es porque estamos entendiendo su soberanía. Hay un versículo muy conocido que es Juan 4:24, en donde dice: mas la hora viene y es cuando los adoradores en espíritu y en verdad. Y nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿De qué está hablando cuando dice los adoradores en espíritu y en verdad? Y esto nos habla de una postura del corazón, nos habla justamente de reconocer la soberanía de Dios. Sabemos que es necesario que haya una transformación en nosotros a través del Espíritu Santo, y que necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús y necesitamos entender su sacrificio en la cruz y necesitamos nacer de nuevo y necesitamos ser nuevas criaturas. Pero cuando vemos esto de adoradores en espíritu y en verdad, nos habla de algo más, nos habla de una postura en nuestro corazón. Y uno de los ejemplos más grandes en la Biblia, que quizá todo el mundo conoce, de la adoración, lo vemos en la historia de la mujer del perfume. Esta historia nos habla de muchas cosas muy importantes. ¿Y por qué se dice que es uno de los mayores ejemplos de la adoración? Bueno, esta historia nos dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Entonces Jesús dijo de manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Esta historia es muy impactante y nos habla de muchas cosas en una escena maravillosa, muy conmovedora, en donde vemos una mujer que, como dice la historia, se lanza a los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas, los lava con un perfume que, si tenemos el contexto, este perfume era muy costoso y en aquella época para abrir un perfume era necesario que un frasco se rompiera. Entonces podemos ver aquí el primer aspecto súper importante de esto, y es que esta mujer estaba dispuesta a gastar mucho dinero para reverenciar, para honrar a Jesús. Y vemos que no solo estaba dispuesta a gastar mucho dinero, sino que ella sabía que había un punto de no retorno. Ella estuvo dispuesta a romper este frasco de un perfume súper caro para derramarlo a los pies de Jesús. Y entendemos por qué lo hizo. Jesús nos lo explica y habla de que a quien mucho se le perdona, mucho se le ha amado. Vemos que esta mujer era conocida por ser pecadora, pero ella reconocía
la soberanía de Dios, reconocía que Jesús era el Mesías y sabía que Él era el que la iba a librar de la esclavitud del pecado, sabía que Él iba a ser quien la iba a sacar de este estado de pecado, sabía que Él era quien podía perdonar sus pecados. Y vemos que Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. Y esto es un sello muy importante, creo que en la vida de todo creyente, y es que cuando reconocemos la soberanía de Jesús, cuando reconocemos que somos pecadores delante de Él, y al igual que esta mujer, nos humillamos delante de Jesús, y derramamos todo lo que tenemos y estamos dispuestos a dejar todo atrás por reconocer quién es Jesús y por servirlo y por honrarlo y por venerarlo, entonces podemos ver cómo nuestros pecados no solo son perdonados, sino que somos libres de ellos. Vemos la postura física de la mujer, sabemos que para que lavara sus pies tenía que estar claramente o de rodillas a los pies de Jesús, y vemos como con sus lágrimas, vemos este amor profundo, vemos que ella sabía a quién estaba honrando, ella sabía quién era Jesús, y esto es algo muy importante en la vida de todo cristiano. Si decimos que somos adoradores en espíritu, en verdad, si realmente queremos adorar al Padre, necesitamos reconocer quién es y necesitamos rendirnos como esta mujer. Hay varias canciones que hablan de esto, dice, derramo mi perfume sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Hay canciones que derramo el perfume, traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Pero muy pocas veces entendemos lo que estamos cantando. Cuando decimos que queremos rendir nuestra vida a Dios como un perfume, estamos haciendo referencia a esta historia tan mágica en donde reconocemos que somos pecadores y sabemos que Jesús nos va a perdonar. Y sabemos que Él ha sido quien nos ha perdonado y por ende entendemos que podemos amarlo completamente. Hay otro punto muy importante que vimos aquí y es la metáfora que nos cuenta rápidamente Jesús. Vemos que a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama, pero también vemos a quien se la cuenta. Vemos que este hombre que lo recibió en su casa, aunque lo recibió en su casa, no adoraba a Jesús, no lo amaba de la forma en que lo hacía esta mujer. Este hombre tal vez no reconocía su pecado y tal vez lo reconocía a Jesús como su Salvador. Jesús no había muerto en la cruz en ese momento, pero la mujer ya sabía que Él era su Salvador. Y esto nos lleva a un punto que a mí me impacta mucho, y es el final de esta historia cuando dice, tu fe te ha salvado. Dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Y reconocer a Jesús como nuestro Salvador, rendirnos en adoración, postrarnos, tener esta postura de reconocimiento, de humillarnos delante de Él, es un acto de fe. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo la fe salva. Así que creo que es importante en la vida de todo cristiano tener este hábito, adquirir este hábito de reconocer a Jesús, este hábito de adoración. Es cierto que la adoración puede ser un estilo de vida. Si decidimos que nuestro estilo de vida va a ser humillarnos delante de Él y reconocer su salvación y vivir conforme a esta salvación. Vemos que es necesario el perdón de nuestros pecados primeramente. Vemos que es necesario reconocer a Jesús como Salvador. Vemos que es necesario creer. Sabemos que la fe es una cuestión de creer. Y me pregunto, si esta mujer no creyera en Jesús, ¿habría gastado tanto en un perfume? ¿Habría hecho lo que hizo? Que fue un acto casi público, que fue un acto que la exponía a ella porque todos sabían que era pecadora y fue criticada por muchos. Ella estuvo dispuesta a hacer todo esto porque creía en Jesús y porque sabía quién era y porque reconocía quién era. Y de esto nos habla la adoración, de reconocer quién es, y la adoración en espíritu y en verdad es justamente esto. Sabemos quién es Jesús a través del Espíritu, quien nos revela quién es el Padre. Este ser adoradores en espíritu y en verdad nos habla justamente de reconocer esto. Es necesario tener un encuentro con la cruz. Es necesario que el Espíritu Santo habite en nosotros y que nos revele quién es Dios y que nos revele a Jesús. Que podamos por medio del Espíritu Santo reconocer esto, que podamos entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo siempre he dicho que una vez uno se encuentra con Jesús, una vez uno tiene un encuentro personal y real, uno no puede seguir siendo el mismo. Estos encuentros nos cambian, nos transforman. No podemos ver a Dios y seguir siendo no podemos ver a Dios y seguir siendo los mismos. La adoración nos transforma, la adoración cambia nuestra forma de vivir, la adoración trae esa renovación de nuestra mente de la que nos habla Pablo. Necesitamos como cristianos vivir una vida de adoración, de reconocimiento, de postrarnos, de humillarnos delante de Dios. Así que si
reconoces que se te ha sido perdonado mucho, probablemente te es más fácil entender, probablemente te es más fácil amar a Dios y probablemente te es más fácil adorar a Dios. Por eso necesitamos reconocer que se nos ha perdonado mucho. Hemos sido perdonados tanto así que ahora no solo somos perdonados, sino que somos justificados. ¿Sabes qué significa ser justificado? Significa no solo que ya no tenemos una deuda, ahora tenemos un lugar de privilegio, ahora tenemos una especie de, digámoslo así, como un trofeo. Ahora es como si cargáramos una medalla. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos y necesitamos reconocer eso y necesitamos reconocer lo que hizo Jesús en la cruz, necesitamos reconocer la soberanía de Dios y necesitamos adorarle como aquella mujer que estuvo dispuesta a derramar no solo su perfume, no solo es algo material que ella compró, sus lágrimas, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas porque sabía que era pecadora, conocía su condición de necesitada de la gracia, conocía su condición de necesitada de Jesús, sabía que necesitaba un Salvador y es lo que necesitamos hoy como cristianos entender. La adoración es reconocer que necesitamos un Salvador, la adoración es reconocer que somos pecadores y que no merecemos tal vez la salvación, pero que por gracia nos ha sido otorgada. Necesitamos reconocer esto, como la adoración es entender y es reconocer que Dios es soberano. La adoración es reconocer que Dios es soberano. Y cuando reconocemos que Dios es soberano, podemos caminar conforme a sus propósitos y conforme a su plan. Porque ¿quién no va a obedecer a alguien que sabe que es soberano y que le ama y que busca su bienestar? Así que como cristianos necesitamos vivir una vida de adoración. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle clic a la campanita de notificaciones para que puedas estar pendiente de los próximos videos. De hecho, tengo un anuncio. Próximamente tendré un invitado en este podcast, así que espero que puedas estar pendiente. Si te preguntas quién es, bueno, poco a poco lo vas a descubrir. Vamos a estar subiendo anuncios sobre esto también en redes sociales. Me puedes seguir en Instagram y espero que este podcast haya sido edificante para tu vida y que puedas reflexionar si realmente estás viviendo una vida de adoración, si realmente entiendes el concepto, la definición real de adoración y la vives.